Como sabéis, Sanidad Riojana Igualitaria surgió como consecuencia de las vivencias que habíamos tenido en el trato y en el día a día del Hospital de Fundación de Calahorra, en los casos que familiares nuestros, sobre todo, habían padecido como consecuencia de lo que es el día a día normal del hospital, de ingresos, de intervenciones quirúrgicas, de hospitalizaciones, y ante esa necesidad de poner en evidencia un funcionamiento que entendemos que no es el adecuado para unas infraestructuras que entendemos que debieran tener una utilización mejor con respecto sobre todo a lo que es el paciente, pues surgimos un poco con esa vocación de mejorar lo que ya hay y a donde lo que ya hay no llegue, que otros medios que tenemos en La Rioja den ese servicio. Esos medios pueden ser perfectamente el Hospital San Pedro de Logroño, que es un hospital de referencia con más medios, con más gente, con más personal, mayor y mejor. En principio, bueno, pues ya sabéis, nos hemos planteado 3 objetivos prioritarios, y el primero y más importante, bueno, no sé si más importante, pero sí el que más nos ha hecho quizás el movilizarnos, o que más gente se nos une, es el tema de la libre elección. Libre elección que la hemos planteado en cuatro puntos, ¿no? Para aclararlo. Una libre elección a nivel de casos de urgencias. En los casos de urgencias nosotros consideramos que cuando las urgencias son vitales, en las que la vida está comprometida, ahí nosotros no estamos exigiendo una libre elección de centro sanitario, de hospital, porque ahí hay que ir al centro más cercano, que en este caso es Calahorra, y en el que nos tienen que estabilizar, ¿no? Pero sí que hay otras urgencias no vitales en las que, bueno, pues ahí el médico sí que tiene que valorar si nos deriva a Calahorra, nos deriva a Logroño. Pero ¿qué está ocurriendo? Pues que en esas derivaciones la cartera de servicios de Calahorra no está actualizada, no es real, y se están derivando pacientes a Calahorra que no se les está atendiendo para las necesidades o dolencias que tienen. No tienen los especialistas ni los medios para atenderlos con las mismas garantías sanitarias que se atendería ese caso en el Hospital San Pedro, ¿no? Entonces ahí sí que, como está surgiendo ese problema, sí que planteamos, ¿vale?, que sea el médico, pero que tenga en cuenta un poco también las circunstancias personales del paciente y sus familiares. No es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, una persona mayor que viva en Armendo y sus hijos vivan en Logroño, porque cada día más gente joven se va a vivir a Logroño, ¿no? Y que le ocurra algo y que digan, bueno, por Dios, es mejor que me la envíe a Logroño, pues si la tienen que hospitalizar, que me dejen en Calahorra, ¿no? Porque, entonces, bueno, yo creo que también el hecho de haber sufrido experiencias personales a veces pues que no han sido agradables en Calahorra, pues hace también que la confianza del enfermo en ese momento y de sus familiares también sea importante que la tenga en cuenta el médico. Entonces planteamos, vale, sí, que lo decida el médico, pero que tenga un poco en cuenta también en esos casos de urgencias no vitales la situación de la familia y de la persona, ¿no? Y su pasado. En cuanto a otro punto para la libre elección que planteamos, es el tema de los especialistas y de las operaciones quirúrgicas. Hemos planteado que por qué no una persona no puede ir a dar a luz a Logroño, o por qué no podemos elegir un traumatólogo que está en Logroño. Yo creo que en otras comunidades autónomas, como sabéis, hemos estado investigando y tienen esta libre elección. Normativamente está regulado y desarrollado este derecho de la libre elección de especialista de hospital, y por qué no en La Rioja, que somos una comunidad pequeña y con pocos habitantes, ¿por qué no lo podemos tener? ¿No? El que pueda o quiera ir a Calahorra, que es un centro en el que hay especialistas de una calidad humana y profesional espectacular, evidentemente no se va a desplazar hasta Logroño con el impedimento de tiempo, de agobio, evidentemente si quiere puede ir a Calahorra. Estoy convencido de que los que quieran ir a Logroño van a ser una minoría, no se va a producir en ningún momento una fuga de pacientes a Logroño. Pero bueno, puesto que entendemos que es un coste mínimo de elección, y estamos hablando otra vez de una comunidad autónoma muy pequeña, que organizarlo, instrumentalizarlo es tan sencillo como tener una única plataforma de pacientes, que estoy convencido de que tenemos, pues que nos permitan ejercer un poco ese derecho de elección, que es simplemente algo organizativo y que en ningún momento va a ocasionar ningún tipo de trastorno ni problema burocrático
de ninguna clase. Ese derecho de libre elección se nos ha comentado más de una vez que hay pacientes de Logroño que quieren ser atendidos en el hospital de Calahorra. Sí, sí, no, evidentemente. Entonces, esa libre elección sería para todos, para todos los riojanos. Entonces, igualmente que un riojabajeño podría asistir al hospital San Pedro de Logroño, alguien de Logroño o de Haro podría ser atendido en el hospital de Calahorra. Exactamente, por las mismas razones que escribimos nosotros para poder ir a Logroño, cualquier persona de Logroño podría, a la inversa, decir no, yo prefiero Calahorra porque es un hospital mucho más pequeño, más familiar, mejor, más... Porque tengo mis familiares cerca. Correcto, o sea, las mismas razones son perfectamente invertibles para eso. Como otro objetivo planteamos la homogenización de trato entre Calahorra y el Hospital San Pedro en el tema de las recuperaciones o de las operaciones, en los ingresos posoperatorios y demás. ¿Por qué? Porque se da algo muy común, es que las altas están dando muy prematuramente en Calahorra. Una misma dolencia, en Logroño tiene unos tiempos de ingreso superiores a los que se están dando en Calahorra. Entonces pedíamos esa homogenización. Y luego, por otro lado, como tercer objetivo, y no por ello menos importante, está el dotar a Calahorra de los medios adecuados que necesita, tanto humanos como materiales, es decir, en cantidad de personal como en material, para los servicios que prestarlos con las garantías sanitarias que se están prestando también en el San Pedro. Hay que tener en cuenta que Calahorra, por su propia definición, el Fundación Hospital Calahorra, por su propia definición, por su propia infraestructura, nunca va a poder ser un San Pedro para esta zona. Entonces, sí que creemos que ha habido un problema de derivación, se le han ido asignando competencias para las que no está preparado o está garantizando un mismo trato sanitario que el que está en San Pedro, ¿no? Entonces, para aquello que sí lo puede hacer, pues que lo doten adecuadamente, porque en los últimos tiempos ha habido unos recortes que se han cebado en este hospital y que la situación, por mucho que nos vendan que es cada día mejor, pues no, es insostenible y los casos así lo demuestran, ¿no? Entonces, pues bueno, ya las actuaciones... bueno, como sabéis, hemos estado reunidas con el alcalde en 2 ocasiones. Y una de las metas que teníamos era reunirnos con el presidente del Gobierno de La Rioja y con el consejero, para hacerles llegar este sentimiento, el sentimiento que como movimiento tenemos todos los que formamos parte de él, y un poco también de los ciudadanos de La Rioja Baja, que somos los que nos vemos directamente afectados por esta situación. Bueno, no sabemos cómo ni cómo no, pero al final lo conseguimos, llegamos a reunirnos con el presidente y con el consejero. Bueno, sí sabemos cómo, gracias al alcalde de Arnedo, pero nos atendieron, nos escucharon, pero la respuesta que nos han dado no es factible, porque el decir que no hay veto a los riojabajeños al Hospital San Pedro, cuando realmente nosotros mismos hemos sufrido, nuestros familiares o nosotros en primera persona, una falta de decisión o de toma de decisión por parte del médico que nos atiende en urgencias para podernos derivar al Hospital San Pedro, pues estamos viendo que efectivamente sí que existe un problema. Y ya no solo el médico, también las ambulancias. Eso, que se están imponiendo al criterio del médico. Es que para cuando un médico se decide a derivarte a Logroño, llega la ambulancia y dice no puedo derivarte a Logroño porque en Calahorra también hay un médico, un especialista que te puede atender. Bueno, pues... Igual si no aparece hasta el día siguiente. Sí, exactamente. Luego llegas a urgencias y no aparece el especialista o está localizable y cree que tu urgencia no es tan urgente, etc. Bueno, pues el presidente y el consejero consideran que no existe tal veto, dicen que no hay tal veto ni tal previsión política, pero que sí que han dado orden. Pero luego nos hacen llegar que han dado orden a los centros de salud que sepan que sí que pueden derivar a los pacientes a Logroño si así lo consideran. Entonces, algo no cuadra. Y además pedimos que se nos muestre por escrito tal orden y nos dicen que no, que como no hay una orden escrita de veto, no van a escribir tampoco una contraorden de no veto. Volvemos otra vez a lo de antes. Esto es salud, esto no es economía. La vida no es un derecho, la vida es el soporte del resto de derechos. Si no hay vida, me da igual tener el resto de derechos que no me sirven de nada. Vamos a intentar no garantizar el derecho a la vida, pero con esos recursos limitados que tenemos, coordinarlos de forma que esa sensación de servicio sea la mejor posible, con independencia de que Calahorra
al menos en mi caso particular, yo de verdad que no puedo decir nada malo ni del personal, ni de sanitario, ni de bien, APS. claro que no. No, no, eso es, yo de verdad que el trato humano que desde el primer momento, desde el minuto cero han dado, ha sido impresionante. Pero luego hay otros casos El problema es eso, que ellos mismos, pues a veces carecen de medios, de número de personal, de... Quedar para que los riesgos que sufren los Eso pacientes, y tenemos casos que así lo demuestran con un resultado final de fallecimiento. Sí, eso sí. es muy duro. No, no, es que es eso, ese es el objetivo final que en cualquier caso hay que evitar, como sea. Ahí sí que no deberíamos entrar en, es que tiene un coste de... No, no, a ver, ya no es cuestión de costes, es cuestión de supervivencia. Plasmamos un sentimiento, pacientes de segunda, pacientes de tercera, una desatención o un trato desigual en el hospital en el que nos ha tocado asistir, pues que lo miren, que busquen a ver cuáles son las deficiencias reales y las soluciones, ni más ni menos. Sí, pero nuestra solución es política, y la solución la tienen ellos, los políticos. No, evidentemente, con independencia de que la administración vaya más allá de los partidos políticos, evidentemente es un partido político el que se acaba haciendo cargo del gobierno, pues evidentemente es parte de esa solución la tiene que adoptar el gobierno que en su momento ocupe el sillón presidencial. Efectivamente. Bueno, me parece muy bien. Al fin y al cabo lo que persigue esta plataforma es mejorar la sanidad de los arnedanos, y de todo lo que es la Rioja Baja. Me parece estupendo. Es decir, yo pienso que es, por lo menos la persona con la que tuve el gusto de hablar, me pareció una persona muy sensata, muy moderada, tenía las ideas claras y simplemente estuvimos hablando un poquito sobre lo que es, qué situaciones se podrían mejorar aquí en la Rioja Baja. Me parece bien, lo que buscan es eso, es mejorar la sanidad riojana, que creo que nos conviene a todos. La situación actual en nuestra comunidad autónoma creo que es una situación sanitaria buena en cuanto a la disponibilidad de recursos para atender correctamente a la población. Actualmente el gobierno de La Rioja se ha caracterizado por no poner ningún tipo de limitación a la hora de las pruebas complementarias que cualquier ciudadano riojano necesite. La medicina cada día es más complicada, requiere más tiempo y eso hace que, por desgracia, pues las listas de espera en atención primaria cada vez son un poquito más largas. Es una situación que no se puede resolver. Entonces, es simplemente es el concienciar a la gente de que se le atiende lo mejor posible y que eso conlleva, pues quizás un poquito de retraso en las listas de espera, pero sin más. Pero lo que es la atención ciudadana, yo creo que es más que correcta, sinceramente. Los médicos son suficientes. Aquí en el Centro de Salud de Arnedo disponemos contando lo que es toda la zona de todo lo que es el centro de salud, que alberga no solamente Arnedo, sino también una serie de localidades periféricas. En total estamos 12 médicos y 3 pediatras. Personal suficiente. Y el tema está en lo que hemos comentado ahora mismo, es el tiempo de atención por patología a una persona está medido en 12 minutos. Sin embargo, tenemos 6 minutos por paciente. Evidentemente, cada vez que atendemos a un paciente conlleva un retraso y eso no se puede solucionar. Cada vez el médico de atención primaria abarca más cosas y eso hace que la atención se demore un poquito, y por eso el número de cartillas que cada médico tiene en su cupo cada vez se va retrasando más. Inicialmente yo recuerdo que el cupo por médico llegaba incluso a las 2000 cartillas, ahora estamos en 1500, es decir, cada médico tiene en su cupo 1500 ciudadanos. Como he comentado antes, a nivel de pruebas complementarias, ningún tipo de recorte, al contrario, cada vez se ponen a disposición del ciudadano cada vez mayor número de pruebas. Donde sí se ha notado el recorte ha sido a nivel personal, efectivamente. Es decir, pues hemos pasado una época económica mala, como todos nos ha tocado sufrir, y el hecho de que, y eso a nivel del Centro de Salud de Arnedo y de todo lo que es a nivel nacional, creo que sí, por lo menos a nivel de riojano sí, eso ha hecho que se contrate a menos personal para suplir al personal que esté de baja o de vacaciones. Y eso ha hecho que se acumulen consultas. El paciente pocas veces creo que ha notado un poquito la reducción de personal, en el sentido de que las agendas se llenan y el problema que tiene las agendas, como he comentado antes, el tiempo que se adjudica a cada paciente en la agenda son 6 minutos.
Evidentemente, si tenemos todos los huecos llenos, cada vez que atendemos a un paciente se va haciendo un retraso. Eso es inexorable, lo que he comentado antes. Lo que cuesta atender a un paciente, siendo el médico un poquito agresivo, es decir, cortando, yendo a cortar tiempos como sea, son 12 minutos. Cada vez que atendemos a un paciente, eso genera 6 minutos de retraso. Eso no se puede solucionar, porque si nosotros, por ejemplo, en la agenda diéramos 12 minutos por paciente, evidentemente, en vez de coger a 40 personas, cogeríamos a 20 personas. Cuando alguien quisiera que fuera atendido por su médico, daríamos cita a 3 o 4 o 5 días. Alguna vez, sí que al principio de la crisis, sí que es cierto que hubo gente que comentaba abiertamente que no cogía medicamentos porque no tenía acceso económico a esos medicamentos. Pero ahora ya no. Eso ya ha desaparecido. Pero sí que es cierto que en los primeros momentos de la crisis, yo creo que sería pues en el año 2000, hoy estamos en el 15, yo creo que en el año 2012, 2013, ahí en esos años sí que es cierto que hubo pacientes a los que se les aconsejaba la baja y no querían coger la baja por miedo a perder el puesto de trabajo, y también hubo pacientes que comentaban que no tenían acceso a medicamentos y por lo tanto no los cogían. Pero eso yo creo que ya ha cambiado, ¿sí? Ahora ya eso ya no lo escucho yo, ni mis compañeros. El ejemplo más palpable de salir al exterior y no quedarnos en el centro es la creación del FEBRES Pública, con unas charlas de un nivel y sacar la educación a la ciudadanía en general, más todo el apoyo de las actividades culturales que hemos programado o que programa el centro y apoyamos, de cara a que trasladar con el apoyo económico que el APA puede en su medida, hacer que la gente acuda a esos actos que bueno, en algún momento determinado tenían un poquito de flojedad a la hora de acudir la gente, ¿no? Pero yo creo que ese aspecto del APA es un aspecto muy local. El problema de la educación en Arnedo, que estamos dentro de lo que es la educación a nivel nacional, es que está muy afectada por la ideología. Se está aplicando una ideología muy liberal, en el que se está anteponiendo el tema económico al tema educativo, y eso nos está llevando pues, a ejemplos como la LOMCE, en el que todo prima, solo prima el tema económico. Y sobre todo la deriva que está llevando al sistema privatizador de la sanidad. Es un reparto del pastel en el que la privada quiere, si el gobierno está apoyando, quiere que el pastel sea mayor en la privada. Bueno, enlazando con la LOMCE lo que realmente hace es aligerar el número de estudiantes que puedan acceder luego a un sistema universitario de educación superior, y eso implica una bajada de estudiantes y lógicamente eso va a implicar una bajada de docentes. Es decir, que se está poniendo el motivo para aligerar las plantillas de docencia, que es lo que pretende el Estado. Es decir, el Estado no quiere invertir más dinero público en la enseñanza, ¿no? Entonces, si tú no inviertes dinero en la enseñanza, difícilmente podrás estar al nivel de Francia, a nivel de Finlandia, a nivel de Alemania o a nivel del estándar europeo, porque la cuestión de la educación es una cuestión de inversiones, en infraestructuras, en docentes, en planes de estudio, en mejorar la docencia de los profesores, y si no se hace eso, si no es una cuestión de Estado y se le traspasa el problema a los ciudadanos, bueno, eso podrá funcionar en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero aquí no. No cabe duda que aquí no va a funcionar. No cabe duda que el primer proyecto de futuro en cualquier país es la educación. No cabe duda. Tal y como se está planteando el proyecto de educación en este país, lo que vamos es a una regresión clarísima.
Claro, sí. Y en este caso, en el caso más concreto de cada centro, lo que nosotros habíamos planteado desde aquí, que era abrir el centro a la sociedad, este proyecto educativo lo que está volviendo es a cerrar el centro a la sociedad, incluso a nivel de APAS, a nivel de consejo escolar, lo que está es impidiendo, en cierto sentido, que los padres tengan voz dentro de los centros. Pero es que la LOMCE precisamente lo que hace es... Esa es una de las, quitar... es una de las cosas más características de la LOMCE, que es quitar a la gente de fuera, a la sociedad que no esté incluida, para que no pueda tener acceso a lo que se cuece dentro de un centro. Eso es. Cuando el proyecto de futuro en países como el que nos ponen tantos ejemplos como Finlandia, por ejemplo, es un país que está volviendo a innovar dentro de su plan educativo con el que lleva 30 años ya. Y aquí no hemos podido tener un plan educativo que dure más de 8 años. Ese es el problema. Ese es el problema. Nunca ha habido un plan educativo que durara más que 8 años. Nunca se ha podido desarrollar un plan educativo. Y nuestro problema como país es que en el momento que hay alguna crisis como la que tenemos ahora mismo encima, no tenemos recursos para poder afrontarla. Es que en este país la enseñanza no es una cuestión de Estado, es una cuestión de partidos. Exactamente. Y entonces los partidos, cuando llegan al poder, hacen su propia ley y hay que decir que los gobiernos socialistas han hecho leyes integradoras, ¿no?, del alumnado, mientras que lo que el PP pretende es hacer unas leyes excluyentes para el alumnado, es decir, solamente los mejores o los que tengan más posibilidades económicas podrán llegar a un nivel superior de la educación, que es de lo que se trata. Los demás tienen el campo abierto a ser toreros o camareros, o a una FP en el que no tiene salida porque no hay industria. Ahora tenemos en las reuniones del APA nos acercamos a la realidad del centro. El centro tiene unos buenos resultados, ha tenido una serie de alumnos destacadísimos, lo recogen las mismas revistas que hace el propio centro, pero aún así estamos constatando, y nos lo transmite la dirección, que se están generando problemas, ejemplo de esta deriva que lleva el tema educativo y que está afectando al interior, a la médula del centro, ¿no? Y que es pues que hay niños que no tienen libros, hay niños que saben que vienen y no han desayunado. Desde el APA planteamos el generar, fíjate que siendo un centro que funciona bien, ¿no?, pero sabemos que tiene partes débiles, que están sufriendo, que sufren al final, lo padecen siempre los chicos. El problema es que es un colegio en el que la edad es una edad que ya no es primaria, no hay comedor, y entonces la forma de actuar tiene que ser muy, muy comedida para que no haya señalamiento, ¿no? Y lo están solventando la dirección con los profesores, que se están ayudando y dándoles de desayunar y almorzar, y bueno, el APA está ahí ayudando. Por lo tanto, hay una situación soterrada que están sufriendo los alumnos, el sistema educativo, todo el sistema está constatándolo, pero que no son fáciles de atajar. Y el futuro de los pueblos, de las comunidades y del país en sí está hipotecado en este sentido, porque el futuro es una educación potente, y de esta manera no podemos llegar nunca. Y estaremos abocados a lo que se pretende. Yo creo que a ser un país de servicios exclusivamente, sin tecnología, sin ciencia, sin un campo que yo no sé si quieren que solo estudien unos pocos, que me imagino que estarán pensando en sus hijos, o que tienen vergüenza en una situación como es la que se está dando de crisis, que España se vuelva a convertir en un país de migrantes, en este caso de migrantes jóvenes y muy bien formados. No sé cuál es la base para esta deriva, pero la verdad es que el proyecto del 11 es: van a estudiar unos pocos y esos pocos van a ser los que yo quiera, y los demás pues a mano de obra. Pero inmigrantes bien formados, llegará un momento que ya no haya posibilidad de inmigrantes bien formados, solamente habrá emigrantes como mano de obra. Es que en un país donde se van
la juventud formada es un país que está desarrollándose. Muerto. Desarrollándose. Es un país muerto. Un proyecto único, inamovible y con futuro. Bueno, luego se podrá hacer análisis de si evoluciona bien o mal, pero y sobre todo yo creo lo dejaría en manos de todos los proyectos son elásticos, no cabe duda que un proyecto no puede ser rígido. Yo personalmente pediría que los futuro. partidos políticos estuviesen a un lado y lo dejasen en manos de los técnicos. Luego ellos lo aprobarán por mayoría, que tiene que ser aprobado por mayoría, no que a los 4 años se están planteando cambiárselo, pero dejarlo en manos de los expertos y basándonos en la experiencia que hay, donde está funcionando. Si es que además, no hay que inventar nada, solo hay que copiar lo que funciona. No hay que inventar nada. Y está claro que no hay que inventar nada. Comunidades de aprendizaje, por ejemplo, no es ningún invento que haya ocurrido el año pasado. Es un proyecto que vino de la Comunidad Económica Europea, que se le presentó con un presupuesto a un instituto en Cataluña, que se hizo un estudio en colegios de toda Europa, y de ahí se trasladaron las experiencias que funcionaban y se hizo un conjunto de experiencias donde se trasladó a ese proyecto de comunidades de aprendizaje. Pero no se inventó nada. Todo lo que estaba funcionando ya se reunió en un proyecto. Y además se analizó y se vio que daba resultados positivos y además rápidos. Pero no es un conjunto de ideas peregrinas que se le ocurra a alguien, ¿no? Hay que trabajar sobre lo que funciona. Y yo creo que ese es un proyecto importantísimo, sobre todo tener un proyecto de futuro a nivel de país, un proyecto educativo. Y sobre todo cuando te lo están copiando, los que van bien lo están copiando, con lo cual implica que lo han visto como que mejora su educación. O sea, está invirtiendo todo lo que se tiene que invertir, o todo lo que se irá a invertir. Los cambios de ley educativa cada poco tiempo tampoco nos benefician absolutamente en nada. Y francamente la veo mal. No se está invirtiendo en educación absolutamente nada, y lo que se invierte en la privada, ¿no? Entonces no tenemos el mismo acceso todos a la educación. Todos tenemos una educación a la que podemos aspirar, pero no todos los centros educativos tienen los mismos medios. Entonces lo que se está consiguiendo es que los centros públicos no tienen las mismas opciones que los centros privados, no tenemos los mismos medios. Y eso es peligroso, porque entonces no es una educación universal. En la guardería, mientras pertenecíamos a servicios sociales, y ahora ya, desde que pasamos a educación, a la Consejería de Educación, hace 3 años, se llama Escuela Infantil de primer ciclo. Pues afectar sí le ha afectado, porque lógicamente esto no es gratuito. Está muy subvencionada la plaza, está subvencionada mucho más del 50%, yo diría que al 60%, todas las plazas están subvencionadas, pero claro, no es gratuita. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando padre y madre trabajan, pues es fácil mantenerlo. Pero si uno de los progenitores no está trabajando, y dada la crisis que hemos tenido, sin visos de poder encontrar un puesto de trabajo a medio plazo, ya no digo a corto, pero ni siquiera a medio, pues claro que se le afectará. Entonces ha habido niños que han tenido que sacarlos del centro, porque mantener la cuota mensual, que es 202,60 euros con 60 céntimos, hombre, que puede parecer ridícula en principio, ¿no? Porque la plaza el sobrecoste de la plaza llega a ser unos 600, casi 700 ya, lo que cuesta una plaza aquí, y está muy subvencionada, como os he dicho. Hombre, pues es un dinero. Si no tienes visos de trabajo, pues es un dinero que te puedes ahorrar. Máxime cuando las familias ahora están inmersas en una cantidad de pagos, porque pues nos hemos metido todos en un sistema de gasto exagerado, entonces todos tenemos que tener un piso, un coche, un bajo, un garaje, los niños, todo a la vez. Entonces, claro, hay que empezar a priorizar. Entonces se prioriza por tener al niño en casa, puesto que uno de los padres está en casa. Aquí lo que tenemos es la cuota, como ya os he dicho, que es la cuota de lo que es escuela, que es de 9 a 9 y media, 4 y media la salida, que son 202,60. Y luego están las reducciones de cuota, que son por familia monoparental, por parto gemelar y por familia numerosa. Y esos pagan solo el 50% de ese precio, o sea, el 101,30.
Esas son las subvenciones que hay. Pero os digo que las plazas están muy subvencionadas ya de por sí, porque una plaza aquí es cara. El centro contaba con un determinado número de aulas. Claro, la demanda en los buenos tiempos empezó a subir. Había más niños, ya no solo porque económicamente en esos momentos estábamos bien, sino porque la natalidad en los años anteriores, o sea, en los años de los padres, en este municipio pues también correspondía con una subida a nivel social muy buena. Entonces había muchos niños de esa edad. Esos niños han empezado a procrear y entonces había pues una cantidad elevada de niños en demanda de plaza. ¿Qué ocurre? Pues que se quedaban niños en la calle. Entonces la demanda social es que necesitamos más plazas. A ver, crear más plazas de guardería, que en ese momento era guardería, era o hacer un edificio nuevo con más aulas, que claro, eso no te permitía hacer en la inmediatez tener las plazas que se demandaban. Pues claro, hacer un edificio nuevo, pues todos sabemos que son 2 o 3 años. Entonces en la inmediatez no se podía. Hacer un acoplamiento de obra, pues consideraron los políticos que tampoco se podía. Entonces, ¿cuál era la solución inmediata para que ese año los niños pudieran entrar ese mismo curso? Pues fue poner aulas prefabricadas. Esa fue lo que decidieron ellos. O sea, ten en cuenta que aquí, a ver, la guardería pertenece al gobierno de La Rioja, la guardería no es municipal, pero claro, la demanda, sí que venía la demanda de las familias a través del municipio. Entonces hubo un acuerdo entre el municipio y el gobierno de La Rioja y se decidió que lo más inmediato para que los niños pudieran entrar era esa. Creo que en España la educación, igual que la sanidad, igual que la justicia, se han convertido en unos servicios públicos que están padeciendo los efectos de unas medidas políticas equivocadas. Por lo menos equivocadas para el grueso de la población, para quienes tienen que sentirse beneficiados por esos servicios. Creo que lo mismo que está sucediendo en una, está sucediendo en las otras dos. Concretamente lo que conozco más a fondo, que es la educación, pues se está viendo resentida por una reducción de medios económicos que se traducen en menos medios humanos y por supuesto en una pérdida de calidad. Pérdida de calidad que intenta compensarse muchas veces con la buena voluntad de las personas, con la solidaridad, con el trabajo desprendido, hasta con la vocación, pero que desde luego si no recibe medios difícilmente puede cumplir sus objetivos. La nueva ley de educación efectivamente es una nueva ley de educación. No descubro nada nuevo si recuerdo la cantidad de leyes nuevas de educación que hemos sufrido también en las últimas décadas. Que hace falta un consenso, todo el mundo lo sabe. Concretamente esta ley de educación, pues creo que responde a criterios ideológicos y a criterios mercantilistas, y que se concibe la educación como un bien de consumo y no como una necesidad formativa del ser humano. Por ejemplo, me parece ideológico incluir y darle tanta importancia a la educación, a la religión católica. Me parece un grave error. Me parece mercantilista promover asignaturas como la iniciativa empresarial y el emprendimiento en detrimento de otras como puedan ser pues la filosofía, la música o el dibujo, el arte en sentido amplio. Quizás también es una cuestión de formación, pero creo que desarrollar la sensibilidad es tan importante como inculcar conocimientos prácticos. Hay enseñanzas que son válidas en sí mismas, no porque sirvan para algo, y que son necesarias para que el individuo como ser humano sea un buen individuo personal, social, ciudadano y una persona feliz y realizada. Siempre ha habido familias, alumnos que tienen más dificultades económicas. Antes existía un programa de gratuidad de libros de texto, de manera que todos los alumnos recibían libros de texto. Quizás tampoco era la mejor medida. A lo mejor había que ayudar solo a los que lo necesitaban y no tener que dar la misma ayuda a los que tenían mucho dinero. Pero bueno, ese tema, como ya no existe, ese problema ya no lo tenemos.
Ahora mismo sí hay familias que tienen problemas y que no pueden comprar libros para sus hijos. Esta nueva ley educativa va a traer otro problema añadido, y es que en los cursos en los que empiece a impartirse en septiembre va a haber una colección completa de libros nuevos. Cambia la ley, cambia el currículo, cambian las programaciones, cambiarán los libros de texto. ¿Qué se hace con estas familias? Pues bueno, la Consejería de Educación dispone de unas ayudas, hasta ahora han sido de 140 euros para compra de libros. A ellas pueden acceder pues todos los que reúnan una serie de requisitos, entre ellos pues una renta muy baja, en fin, tener aprobado el curso, bueno, pues una serie de condiciones. Si las cumplen, las pueden solicitar y las reciben a lo largo del año. Es decir, no las reciben en verano para poder comprar los libros y tenerlos en septiembre. ¿Qué vamos a hacer este año? Pues no lo sabemos. A estas alturas ni siquiera sabemos cuál va a ser la distribución de asignaturas de determinados cursos, con lo cual menos sabemos todavía cuáles van a ser esos libros, ni cuánto van a costar, ni cómo los vamos a organizar. ¿Qué pasará con los que no tengan libros a principios de curso? Pues ya veremos. El Ayuntamiento de Arnedo el año pasado también estableció un sistema de ayudas que de hecho fue muy eficaz y que para algunas familias fue una solución. El resto, pues nosotros no podemos fotocopiar libros, eso va contra la ley de propiedad intelectual, seguramente, ¿no? Entonces, pues jugaremos con fotocopiar alguna actividad, algún tema, por compartir libros, por promover otro tipo de materiales. Esa es un poco la única línea de acción que nos queda. La valoración de la educación en España actualmente me resulta algo difícil de evaluar, porque me parece que sí que es verdad que estamos delante de un elemento tremendamente importante. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande en los colegios. Pienso además que uno de los grandes pilares que tiene la sociedad es precisamente el sistema educativo. Y como valoración, yo me atrevería a decir que estamos delante de uno de los grandes retos que la sociedad nos está planteando, por varias razones. Quizás porque estamos arrastrando un sistema educativo fundamentado, yo diría que en tres objetivos que precisamente pues, actualmente siguen siendo relevantes, pero que considero que podríamos cuestionar, ¿no? Por una parte, la educación siempre ha tenido pues, un objetivo cultural, es decir, de insertar al individuo, a la persona en su medio de tal manera que pueda interpretar su mundo, que pueda conectar precisamente la realidad donde le toca vivir, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad tremendamente amplia y tremendamente multicultural. Por otra parte, seguimos arrastrando, ¿no? Pues un objetivo que me parece que es loable, ¿no? Es decir, es un objetivo económico, ¿eh? De hecho, yo creo también que la educación toma, digamos, cuerpo como una oficialidad allá por el siglo XIX, ¿no? Donde la revolución industrial está marcando pues, una formación en las personas, pero que actualmente hay un mundo de la información tremendamente implicado y complicado, donde está demandando también pues, destrezas importantes. A mí me parece que la nueva ley, que en definitiva es una reforma de la anterior ley, yo creo que se puede evaluar y se puede valorar pues, cuando exista verdaderamente un desarrollo de esa ley. Es decir, la ley tiene unos pilares fundamentales que, como tal, en su filosofía y en esos pilares, a mí me parece que son positivos. Es decir, la ley nos está hablando de una mejora en la calidad educativa y a mí me parece que eso es fundamental. Y cuando esta ley habla de una mejora y está buscando una calidad educativa, lo está haciendo con unos medios.
que a mí me parece que pueden ser positivos, pero que tiene que pasar un tiempo para que eso responda como tal. Es decir, esta ley nos habla de que hay una inquietud por una continuidad en el sistema educativo, nos habla de presentar una formación profesional dentro de la oferta educativa y de hecho pues mejora notablemente lo que son los niveles básicos de la formación profesional, presenta una evaluación estandarizada y homologada del sistema educativo. Es verdad que nos puede poner nervioso o nerviosos el que exista unas evaluaciones finales tanto en primaria como para la titulación de la ESO, ¿no? Y yo creo que habla de un elemento que es muy importante de innovación educativa, es decir, de meter una metodología innovadora en las aulas, que a mí sí que me parece esto bastante interesante, porque lógicamente la educación tiene que responder no solamente a los planteamientos que la sociedad nos está marcando, porque es una necesidad imperiosa, lógicamente, ¿no? Pero también creo que tiene que responder pues, a que nos estamos enfrentando y nos estamos encontrando pues, con resultados científicos que están demostrando cómo funciona el cerebro, ¿vale? Cómo aprenden los alumnos, que son distintos y que por lo tanto no podemos estandarizar una metodología porque tenemos alumnos que son distintos. Entonces, claro, nos puede sorprender enfrentarnos a un aula donde pues, podemos enseguida tildar a alumnos nuestros que tienen TDAH y a lo mejor no son TDAH, es decir, están demandando otro tipo de educación. Primeramente porque los centros vicencianos, este es un centro vicenciano, tiene una especial preocupación por los más débiles, y cuando hablamos de los más débiles, pues hablamos de aquellas familias que nos confían a sus hijos para que de alguna manera puedan desarrollarse tal y como la educación plantea, ¿no? Pero a veces hay dificultades económicas y hay situaciones que son gravosas y que propician pues, un retroceso. Este colegio, desde que se fundó, allá por el 1893, se funda en los principios, digamos, de la propia compañía de las Hijas de la Caridad. Es decir, hay necesidades y allí se establece una comunidad de hijas de la caridad. El colegio está, digamos, enraizado en una obra social que se llamaba, me parece, el Hospital de María Magdalena, me parece que he comentado anteriormente, en 1893, y es una obra netamente vicenciana. ¿Y esto qué significa? Es decir, nuestra tarea, la comunidad de hijas de la caridad, tiene la finalidad de servicio en la sociedad de unos criterios fundamentales y de unos valores fundamentales que los queremos hacer extensibles, que es la justicia y que es la solidaridad. Para nosotras las hijas de la caridad y para el claustro de profesores es fundamental en este centro detectar necesidades de familias, tanto a nivel básico como a otros niveles, ¿no? Y aquí hablo de la educación y de los medios necesarios para poder cubrir, ¿no? Medianamente bien el espacio educativo y lógicamente sí que nos hacemos cargo de las necesidades que tienen nuestros alumnos. Lógicamente para nosotros eso es prioritario. La Constitución española, en su artículo número 27, creo que plantea claramente cómo se entiende el derecho a la educación. Entonces, si leemos minuciosamente el artículo 27 de la Constitución española, pues nos habla de libertad de enseñanza, por ejemplo, nos habla del deber de los poderes públicos de garantizar a los padres la elección de la educación en cuestiones tanto religiosas como morales, ¿no? Pues desde su propia elección, para que eso se pueda generar, ¿no? El artículo aplica también la libertad para poder crear centros docentes. Esto en sí posibilita, a mí me parece, una riqueza muy grande en el ámbito educativo de España. Estoy hablando desde lo que es nuestro marco legislativo, que es la Constitución española. Entonces, el hecho de que exista una enseñanza concertada, ¿de acuerdo?,
es una manera de poder acercar a todos los ciudadanos, porque estamos sostenidos con fondos públicos, de esa libertad de podernos acercar a centros diversos. Estamos metidos en una crisis mundial provocada por la falta de ética de los bancos. Eso arranca a finales del 2007. Esa crisis se extiende a todo el mundo. En España esa crisis afecta a nuestro propio problema, que era que teníamos todos los huevos en la misma cesta, la del ladrillo, y revienta esa burbuja. Y todo eso hace que se vaya el paro al 25%, que haya muchísima gente con miedo a gastar, aunque haya un 75% de gente que tiene todavía recursos económicos, eso se produce un miedo generalizado y hay un bajón de ventas generalizada. Pero es que esto que estáis aquí es una librería, y la librería además tiene su propia crisis. Entonces, esto es la tormenta perfecta, la crisis mundial de falta de dinero, de la que algunos países están saliendo, la crisis específica de España, con un 25% de paro, con una falta total de consumo, y la crisis específica del sector de librerías, que está afectado, como otros sectores de la cultura, la música, el vídeo, la fotografía, de su propia crisis, que es la crisis digital. Todo aquello que se puede meter en Internet, digamos que destruye la cadena de valor, y puedes acceder al producto directamente desde el que lo produce hasta el consumidor final. Sobran almacenes, sobran transportistas, sobran comercios al por menor donde se comercializaban discos, vídeos, libros. Todo lo que tiene un componente digital está llamado en los próximos meses a cambiar o a sucumbir. Pues con todo el dolor del mundo, reducir personal, estamos persona y media menos que hace 3 años. Si no sale de una tienda, tiene que salir de 2. Entonces hace 4 años teníamos un negocio en Calahorra de librería, y vimos que empezó a caer, a desplomarse la venta, y entonces dijimos, si no sale solo de la ciudad de Calahorra, tiene que salir de Ciudad de Calahorra más la de Arnedo. Montamos una segunda librería, y yo me desgajo personalmente, atiendo yo una de las librerías y mi mujer atiende la otra. Lo que hemos hecho es duplicar la oferta en 2 pueblos distintos. Y además hemos estado peleando con todo lo que supone gasto. Hemos peleado con la renta, hemos hablado con la propiedad, hemos mostrado los libros de ventas y hemos conseguido una rebaja importante del 30% en la renta de los locales, y hemos prácticamente cambiado toda la luz a bajo consumo, que teníamos antes luz muy cara, y además la luz se ha disparado de precios y parece que se va a seguir disparando, con lo cual hemos cambiado la luz a bajo consumo, y en este nuevo paradigma de las librerías y de los libros en digital, pues en una semana o así abrimos una página web nueva, teníamos página web, pero abrimos una nueva página web en la que va a haber cesta de compra, se va a vender libro en papel y libro digital, se va a vender tecnología, se van a poder bajar películas, música, etcétera. Las instituciones públicas tienen un concepto extraño de apoyo a las empresas. Parece que una empresa que tiene 500 trabajadores es una gran empresa y es una empresa a proteger. Para que no se vaya a otro sitio, para que no se deslocalice, lo que se suele hacer es primarlas, darles ayudas, etcétera. Cuando resulta que en ese mismo entorno, probablemente, en vez de 500 empleados de una empresa, hay 2.000 personas que, o bien trabajando para ellos mismos en su forma de trabajo de autónomo, o con 1 o 2 trabajadores, tienen muchísimo más peso, lógicamente, en el mercado productivo que una empresa con 500. En España
los autónomos y las pequeñas empresas somos prácticamente el 90% de la economía, de los que van generando. Y es que las ayudas van para ese otro 10% de empresas que tienen muchos obreros. O sea, es que estrangular a los pequeños empresarios y a los autónomos parece que sale gratis, y todas las ayudas parece que van enfocadas a la gran empresa. Pensar que con 20 y pico de años va a venir una empresa maravillosa a ficharte, a sacarte del montón de gente porque tú vales mucho y que te va a poner un sueldo y tal, es soñar. A estas alturas ya el ratoncito Pérez, los Reyes Magos, ya no podéis pensar en ello. Tenéis que sacaros las castañas del fuego cada uno de vosotros. Eso está claro. Entonces, ¿eso es ser emprendedor, emprendedor? Pues probablemente. Consejos. En cualquier otro sitio, digamos que caer es casi inevitable, y el que emprende y el que es bueno lo que hace es levantarse una vez más de las que se ha caído. O sea, ¿es normal intentar un proyecto? Sí. ¿Y es normal que se hunda? Sí. Lo que no es normal es decir, como lo he intentado y no ha salido, meto la cabeza debajo y espero a 2 años de paro, espero a que me busquen. No, en cualquier otro sitio el que lo ha intentado es valiente. Si se lo vuelve a intentar es una persona valiente. Aquí el que lo ha intentado y le ha salido mal es un fracasado. Tenemos que cambiar esa concepción. Lo intenta, sale mal, bueno. Los que hoy son grandes capitales lo han intentado. Normalmente el creador de Facebook no crearon el programa y se hicieron millonarios a la primera. Se dieron 2 o 3 bofetadas. Y es en la cuarta, no se sabe cuáles son los criterios para que eso funcione, y es en la cuarta bofetada cuando de repente conectas. Consejos: si te caes 4 veces, levántate 5. Yo creo que no hay más que... Hay que ser lo suficientemente valiente como para, si te caes 4 veces, levantarte y volver a la quinta a la carga. Resistir, resistir, resistir. Y sobre todo, si eres autónomo. Esto es un trabajo de pura resistencia. Nuestra empresa nació en plena situación de crisis, y eso nos ha permitido crear un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de hacer empresas, y sobre todo viendo todos los errores que se habían cometido y que, bueno, de alguna manera, junto con otros factores, nos habían llevado a esta situación. Por eso nosotros realmente no podemos decir si nos ha afectado o no. Lo que sí que sabemos es que la crisis ha generado una oportunidad sobre la cual se vio la necesidad de crear Netside, y a partir de entonces, en mayo del 2010, nació nuestra empresa. Por lo tanto, sí que es verdad que hemos visto por trabajos anteriores y por relaciones con otras empresas que la crisis se ha notado muchísimo en todos los sectores. Ha sido una crisis larga, una crisis que ha durado más de lo que nos hubiera gustado a todos, y efectivamente ha hecho bastante daño, ¿no? Pero por fortuna, al final la crisis hace limpieza y sobreviven empresas fuertes, empresas sólidas, empresas consolidadas, y a partir de entonces ahora creo que surgen varias oportunidades, y que por lo tanto, dentro de todo lo malo y dentro de todo el sufrimiento que hemos tenido con la crisis, ahora llega el momento de sacar la parte positiva. Y la parte positiva es que, sobre todo, aprender de los errores que se cometieron en el pasado, crear nuevos modelos de negocio, modelos sostenibles, modelos responsables, y que de alguna manera pensemos ya en el futuro con una nueva forma, insisto, de hacer negocio. La crisis, para solucionar la situación de crisis, hace falta mucho trabajo por parte no solamente de las administraciones públicas, también del sector privado y también de la propia sociedad, ¿no? La crisis es una cuestión de confianza, es una cuestión de matemáticas, y son tantos los factores que influyen en esta situación que al final tenemos que buscar la forma de salir de esto, y esto es un trabajo de todos. La parte que a mí me toca, que es la parte empresarial, tengo claro con mis compañeros que las empresas tenemos que ser competitivas, tenemos que ser innovadoras, tenemos que pensar fuera de nuestras fronteras, con la internacionalización, que es un factor bastante importante, y sobre todo también en tener una sociedad más competitiva de la siguiente manera. En nuestro caso, como te decía, nuestra empresa nació en plena situación de crisis, por lo tanto, a partir de entonces no podemos comparar qué hubiera pasado si hubiéramos estado antes, ¿no? Pero sí que es cierto que, como te decía al principio, la situación de crisis se ha notado, ha dejado
a la vista un montón de errores por parte y un montón de fallos por parte de prácticamente a todos los niveles, y eso es uno de los aspectos que nosotros nos hemos fijado, hemos analizado y hemos observado para intentar, en la manera de lo posible, no volver a caer en esos mismos errores y hacer que nuestra empresa y nuestros trabajadores y todos los que formamos Netside sea una empresa, pues como te digo, sostenible, socialmente responsable y sobre todo muy competitiva. Sí que es verdad que hemos notado en los últimos años un incremento de apoyo a los nuevos emprendedores. Hay programas desde la administración pública que apoyan el emprendimiento, apoyan a los nuevos empresarios, a nuevos autónomos, apoyan también la contratación y sobre todo elimina burocracia y facilita también incentivos para mejorar la contratación. Aún así queda mucho por hacer. La administración pública tiene que pensar de alguna manera que no todas las empresas pueden por igual competir en mismos mercados. Es muy sencillo lo que quiero decir. Por un lado hay empresas nuevas que en el momento en el que comienzan a funcionar están compitiendo en la misma liga que empresas que llevan muchos años y que están muy consolidadas. Eso es actualmente el mercado. De alguna manera tenemos que proteger los primeros años, que son muy duros del emprendedor, unos años dificilísimos en los que el emprendedor se siente totalmente solo, y aunque insisto, desde la administración pública sí que se apoya el emprendimiento, se fomenta, creemos que hay una carencia en el momento en el que el emprendedor pone en marcha su negocio. Por eso también nosotros desde Netside apoyamos esa parte del emprendimiento, es decir, recogemos esa parte una vez que ha sido apoyado por parte de la administración pública. Nosotros recogemos iniciativas emprendedoras y las incubamos y las apoyamos con la idea de que al final esos proyectos pues crezcan de una forma sólida y de una forma consolidada. Y yo creo que ahí la administración pública queda todavía mucho por hacer. Yo creo que quizás la desventaja que tiene un nuevo emprendedor es, y aquí hago un paréntesis, España, la economía española, la economía riojana y la economía redana necesita nuevas iniciativas de negocio, necesita nuevos emprendedores que de una manera, insisto, sólida y responsable creen nuevos proyectos de negocio. Esto realmente va a hacer que Arnedo no solamente viva del sector del calzado, un sector pues muy fuerte y que ha hecho sus deberes, sino que también pues podamos abrir a otras iniciativas y a otros sectores que realmente, esto es sencillo, no podemos poner todas las cestas, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que buscar también con las iniciativas emprendedoras, ver qué emprendedores, y eso se hace con la detección del talento, gestionando el talento para ver qué jóvenes el día de hoy van a ser los profesionales del mañana. Y eso es un poco los aspectos que nosotros buscamos. Gestionar e integrar ese talento en el tejido económico empresarial y creando nuevas oportunidades de negocio. Que es quizás el problema que más nos hemos encontrado, que como te decía, las leyes, las reglas del juego son igual para todos. En el momento en el que un empresario comienza una actividad económica, además de la legislación específica de cada sector, tenemos una normativa genérica para todos. Por ejemplo, un empresario individual va a tener que pagar una cuota de autónomos, cuya base mínima va a ser la misma, facture o no facture, algo que no está ocurriendo en otros países. Creo que un empresario que facture bien, que incluso tenga bastantes beneficios, no tiene ningún problema en subir su base de cotización. Pero cuando nos encontramos con un joven emprendedor de 30 a 35 años, que es la media que nos encontramos ahora mismo, un varón de 35 años es el perfil medio del emprendedor en La Rioja, lo que nos encontramos es que sin todavía saber si su proyecto ha madurado o no ha madurado, o si tiene proyección o no tiene proyección, desde el minuto 1 tiene que estar con la cotización mínima en la seguridad social. A lo mejor ese es un aspecto que también se podría valorar desde las administraciones públicas. ¿Qué hacemos con esa gente joven que quiere empezar un negocio y que a lo mejor nos podemos plantear que empiecen a cotizar en el momento en el que su empresa le dé beneficios o por lo menos le dé unos ingresos que le permita pagar esas cotizaciones? Nuestra empresa surge, como os decía al principio, en mayo del 2010. Venimos de un ámbito que es el de las emergencias. Allí trabajábamos, en este caso yo como coordinador, mi función era ser coordinador de la sala 112, una sala donde se reciben todas las demandas de personas que necesitan ayuda, y entonces ahí se atendía esa llamada y se identificaba muy bien cuál era el problema, porque de lo que te dicen a lo que realmente es, pues muchas veces hay diferencia. Entonces, una vez que detectábamos el problema, contábamos con una serie de recursos, ¿no? Pues los recursos son la policía, la Guardia Civil, los bomberos, agentes forestales, ambulancias, entre otros. Y entonces nuestra función era que, dependiendo del problema que fuera, dar la respuesta necesaria con el recurso adecuado. Esa era nuestra función cuando yo en este caso era coordinador del 112.
Cuando por diferentes motivos paso al sector empresarial y empiezo a conocer la empresa privada, veo que, y me hago la siguiente pregunta: si hemos sido capaces de desarrollar un sistema que es capaz de identificar las necesidades de las personas y darles respuestas a sus necesidades de una manera rápida y eficaz, ¿por qué no implantamos lo mismo para las empresas? ¿Por qué no generamos un sistema que genere una sociedad más competitiva y más funcional? De esa manera nació NetSide, la red de servicios coordinados, en la cual evidentemente sustituimos ambulancias, bomberos, médicos, los sustituimos por aquellos profesionales que nosotros hemos considerado que son necesarios para el desarrollo de una empresa. Y todo esto evidentemente desde una formación y sobre todo también desde la innovación. Un aspecto muy importante también para el desarrollo económico. Crear nuevos modelos, innovar y sobre todo salir de esa zona de confort que muchas veces hace que nos relajemos y acabar en situaciones pues muy delicadas. Por eso las empresas tienen que estar en continua innovación y tienen que apostar siempre por el futuro y pensar que el empresario que se acomoda es un empresario que al final no va a alcanzar el éxito. La Iglesia tiene como tres patas que le sostiene, diríamos, ¿no? Una es la liturgia, la oración y la caridad. Entonces, Cáritas es la ONG de la Iglesia, diríamos, que se preocupa de que funcione bien la cosa de la caridad. No quiere decir que sea simplemente Cáritas la que tenga que hacer la caridad en la Iglesia. En Cáritas siempre hemos dicho que más que dar, el eslogan de siempre que ha habido en Cáritas, más que dar el pez, enseñar a pescar. Porque lo que queremos es que la persona, por ella misma, salga adelante. Lo que nos preocupa mucho en Cáritas es la dignidad de la persona. Y no queremos andar ni con limosnas, no. Queremos que la persona, por ella misma, ayudarle a que salga adelante. Pero siempre pasa que hay familias que pasan una mala temporada, bien sea por enfermedad, bien sea por falta de trabajo, bien sea por lo que sea, ¿no? Por el problema que sea. Entonces necesitan una temporadita, a lo mejor, pues que salgas al paso de ayudarles en lo que necesitan, de la primera necesidad, como pueden ser unos alimentos, pagar unos recibos de la luz, pagar unos recibos del agua. ¿Qué pasaba? Mirar, a nivel nacional, pero sobre todo en Arnedo, pues sabéis vosotros como yo que el trabajo no ha faltado, El trabajo no ha faltado, además cada persona que tenía su trabajo luego tenía su huertecita, que cogía los productos para casa. Pero ¿qué ha pasado con esto de la crisis? Pues que mucha gente confiada en ese trabajo, en esa huertecita que tenía, en ese plan de vida que tenía, pues se había metido pues, en una hipoteca para comprar un piso, para comprarse un coche. Vino la crisis, sabéis como yo, que se han cerrado fábricas, que la construcción se ha parado, que había cantidad de gente también trabajando en la construcción, y ha habido muchas familias que se han quedado colgadas ahí, colgadas de que no han podido pagar la hipoteca y los han echado del piso. Han perdido su piso y encima tienen que seguir pagando la hipoteca. Por otro lado, pues tienen que pagar recibos de luz, recibos de agua, libros de chiquillos, bueno, en fin, una cantidad de gastos que eso no se los quita a nadie. ¿Cuánta gente me dice a mí, si en Arnedo no se nota la crisis, si en Arnedo no hay gente que pase hambre, tenían que estar en Cáritas? Porque, ya os digo, si siempre ha habido pues,
esa media docena de personas, ¿qué pasaba? Pues que venían y para que superaran el bache les dábamos un vale, iban al súper, compraban lo que les parecía, lo que necesitaban, y así pues un mes, 2 meses, hasta que se remontaban, ¿no? Pero de esa media docena de personas o de familias que asistíamos, pues resulta que ahora tenemos un promedio de 90, de 100 familias, ¿eh? Pero ya no solamente porque, claro, ¿en quién se ha cebado la crisis? ¿Quién es lo que les está pasando? Pues los de siempre. Familias gitanas, emigrantes, pero con la salvedad de que ahora mucha gente de Arnedo, familias de Arnedo, que no pensábamos ni por mucho que se iban a ver en esa situación, tienen que venir a Cáritas, contando con que estamos seguros de que hay muchas que están pasando necesidad y por vergüenza no se atreven a venir. Estamos esperando, ya por parte del ayuntamiento, estamos esperando que hemos puesto una ducha, porque es es otra necesidad que estamos viendo, que hay gente pues que como no puede pagarse el agua, pues no tiene agua en casa, ni tiene agua caliente, por tanto no tiene lavadora. Entonces hemos puesto en el cine Don Eliseo, para que me entendáis de siempre, ¿sabes? De siempre. Pues hemos puesto una ducha, una lavadora y una secadora para que la gente que tenga necesidad pues pueda tener ahí una solución. Entonces estamos esperando que nos subvencionen algo por parte del ayuntamiento y también la concejala de Servicios Sociales nos ha dicho que le presentemos los proyectos que tengamos a ver si nos pueden subvencionar algo. En esas estamos. Y hay una parte de la población, aquí y en toda España, que vive bien, vivía bien, vive bien y va a vivir bien. Y hoy día, pues claro, no somos 4, somos muchas personas las que no tenemos problema. Más aún yo diría que el que tiene buenos ingresos normales, pues vive mejor todavía, porque la crisis ha retenido pues muchos precios y se puede permitir cosas que a lo mejor antes casi no se permitía. Entonces hay un dicho que dice que el que duerme en la cama no se acuerda del que duerme en el suelo, y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando decimos esa expresión. Entonces hay que mirar la crisis en quienes tienen crisis, ya lo ha descrito estupendamente Pini, y además nos preocupa más, que es esa masa que estaba antes en una clase media baja, suele decirse, y que ahora pues ha caído, y algunos han caído muy profundamente en la clase de los necesitados. Porque, sobre todo después de una exaltación loca, estúpida, del tren de vida, pues parece que es un oprobio, es una desgracia, pero no es ninguna vergüenza. Pero ¿quién supera esa vergüenza? No es fácil. Entonces, claro que hay casos y juicios que nos dicen que estamos un poco en inopia. Es decir, los que lo pasan mal siguen pasándolo mal. Yo aprovecho pues para no sé, restañar un poco algunas heridas que algunos sintieron, porque yo dije que es que hay gente que vive esclava. Entonces es una expresión que es dura, pero realmente cuando una persona tiene que vender su trabajo por lo que le den, pues es muy duro. Naturalmente yo hablo de casos puntuales, pero casos puntuales reales. Si una persona trabaja un mes, 11 horas y le dan 300 euros, pues es un poco duro. 11 horas diarias. Pero son casos. Eso no es para tranquilizar la conciencia. Es que con uno que basta. Y además eso no se puede hacer solo, es que hay ciertos niveles donde puede darse eso y se da. Yo espero que esto, pues lo que haya hecho es remover conciencias y decir esto no puede ser. Pero de ahí tampoco podemos hacer un ataque a nadie, menos a los empresarios que realmente pues, son la riqueza de Arnedo. Si los que administran la riqueza de Arnedo encima la administran bien,
Y lo he dicho muchísimas veces, es decir, pues con un trabajo adecuado, cobran un sueldo adecuado. Yo he dicho 1000 veces, un empresario vale más que todas las Cáritas. Siembra más ayudas, proporciona más a las familias que todas las Cáritas. La única diferencia es que Cáritas no se ocupa de ese mundo. Si va bien, pues ¿por qué vamos a ocuparnos? Podremos dar un toque de atención, nada más. Nos ocupamos de los que se han caído, del descarte, que dice el Papa muchas veces, de los que se han caído de la mesa y no levantan cabeza. No levantan cabeza, ni pueden levantar cabeza. Ayer, por ejemplo, tuvimos asamblea y vino una cantidad de gente, estuvo muy animada. Y había una afectada que realmente sabía, se había informado de todas las cositas que tenía, que era, sabía lo que era la carencia. Lo sabía por experiencia, ¿eh? Claro, lo saben por experiencia, pero es que los afectados llegan sin saber qué es lo que han firmado en sus escrituras. Efectivamente. Y lo peor de todo es que los bancos les han engañado con un lenguaje que no entienden. Por supuesto. Y dan por hecho que tienen que entender ese tipo de lenguaje. Ayer mismo estaba mirando una hipoteca y me venía una frase del tipo mortificación de los intereses. Mortificación. ¿Qué es eso? Mortificación de los intereses. No existe. Amortización, igual se confundieron, porque mortificación, anda aquí. No y cosas así. Nunca eso, mortificación. Pues ya ves. Pero igual era un error. Pues espero que fuera un error, porque si no, vamos, es que ya dices, pero, ¿qué tipo de lenguaje estás intentando usar para que no entienda lo que estás diciendo y no sepa lo que firmo? Claro, en Bruselas son más receptivos a esta historia de derechos del consumidor, de la defensa del consumidor y tal, y ellos van en ese sentido. El problema es que ellos dictan una sentencia, los jueces en España, por lo general, son muy carcas, y entonces les cuesta mucho. Bueno, de hecho, ya sabes, cuando presentamos en el juzgado, en los juzgados de Logroño, presentamos el escrito aquel que decíamos que en el decanato, diciendo que deberían aplicar el derecho, o sea, los jueces recibir instrucciones de acuerdo con la sentencia. De acuerdo con la sentencia, de que estudiasen los contratos hipotecarios y vieran las cláusulas abusivas y de oficio entrasen en ellas. La contestación del decanato fue que el juez sabe, bueno, un latinajo, no me acuerdo cómo era el latinajo. El juez conoce el derecho. Eso, el juez conoce el derecho y no van a venir la plataforma a contarnos qué es lo que tenemos que hacer. El poder financiero es total, o sea, y los políticos están muy dominados por el poder financiero. Al fin y al cabo es son los que le dan la pasta y son los que mandan y se pliegan a sus intereses y ya está. De todos modos, es que tenemos estas estructuras supranacionales que nos están comprando las casas, los fondos buitres. Y de todos modos, a ver, lo que conseguimos ayer en la asamblea es que todo el mundo leyese su hipoteca, aprendiera a ver cómo es un proceso de ejecución hipotecaria y saber que los afectados supieran que siempre, en todo momento, tienen una oportunidad de negociar con el banco, de paralizar su proceso y de encontrar una solución. Yo también creo que la asamblea de ayer fue positiva en ese sentido, porque si analizamos un poco lo que ha sido el movimiento de la plataforma y cómo ha conseguido que se haya multiplicado exponencialmente, ¿no? Pues es que es una de las bases. En primer lugar, pues es la desculpabilización de la gente que no puede pagar, pero no puede pagar no porque no quiera, sino porque no puede, porque ha perdido el trabajo. La PA no es una asesoría, no es un gestor donde vas, dejas tu caso y te lo solucionan. O sea, la PA es un movimiento social que pelea por el derecho a la vivienda. Y lo que queremos es activistas de ese movimiento. No, o sea, la PA no es un sitio donde estamos no es asistencialismo. No llega un señor, hay otros señores a un nivel más alto, que son los que saben, los que le guían, lo llevan aquí y le arreglan el caso. No, la PA es asambleario, todos somos iguales,
todos conocemos, todos nos ayudamos, hoy todos aprendemos de los casos de los demás, porque lo que oyes de un caso te sirve para el tuyo, ves que no estás solo, lo que decía antes Nieves, que no somos culpables de la situación. O sea, lo que nos han intentado vender de que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es mentira, es mentira. Esa frase es lapidaria. O sea, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la gente ha vivido con arreglo a los ingresos que tenía, y con arreglo a esos ingresos se compró una vivienda. ¿Qué ha pasado? Que se han quedado sin trabajo y ahora no pueden pagarla. Yo aquí en La Rioja Baja me he encontrado con mucha gente que se siente muy culpable, o sea, claro. Me he quedado sin trabajo, no puedo pagar mi hipoteca, pero es que encima me siento fatal. Tienes miedo. Sí, y el banco acaba siendo Dios, y no se dan cuenta de que han firmado una hipoteca que les está estrangulando directamente, porque hay gente que está pagando hasta el 60% de su sueldo para la vivienda. ¿Qué ocurre? Si pagas un 60% de tu vivienda, no te queda para luz, básicamente para comer, porque hay mucha gente que se está quitando de comer. Y eso es lo que veo, sobre todo en los pueblos pequeños, que se conoce el uno al otro y entonces le da vergüenza. ¡Qué vergüenza, por Dios! Vergüenza debería tener el banco que te ha hecho quedarte en esa situación. Pero es muy difícil cambiar la conciencia, sobre todo en los pueblos. Pero es que también lo que he dicho antes, esa conciencia nos la han vendido también, sí. y nos han estado machacando constantemente en los medios, en todos los sitios. Es que no puede ser, es que hay que contenerse, porque es que habéis vivido, es que erais unos luchadores. Pero incluso remontándonos a antes, nos han vendido, con el boom de la burbuja inmobiliaria, nos han vendido la idea de que si no tenías un piso no eras nadie. Aparte, claro, sí. O sea, en España se ha fomentado mucho eso. ¿Y cómo no te vas a comprar un piso si total por lo que estás pagando de alquiler que lo estás tirando? Fíjate tú, estás tirando, ¿por qué vas a tirarlo? Pues te compras un piso y bueno, se han hecho auténticas barbaridades de las cuales se ha aprovechado pues mucha gente, constructores, bancas financieras, ayuntamientos incluso con las licencias, y han vivido sectores por encima de nuestras posibilidades. Sí. Han vivido por encima de nuestras posibilidades. Sí. Pero es verdad, o sea, yo lo recuerdo perfectamente, pero ¿cómo te vas a alquilar un piso? Por Dios, el mercado inmobiliario de alquiler era nefasto también, o sea, es que no había para alquilar. Es que no se fomentaba el alquiler. Y los pelotazos que ha habido a nivel político, pelotazos a compra de terrenos rústicos, que luego llegaba el politiquillo de turno y lo recalificaba y ahora es urbano y ahora nos forramos todos y todos han participado. De la constructora, o sea, todos han participado de esa fiesta, todos. Sí. Y nos engañaron a nosotros para que participásemos también y comprásemos un piso y también participásemos de la fiesta, pero luego los que se han quedado en la estacada hemos sido nosotros. La Peña Lugumbas es una asociación que se creó en el año 1974. Era una asociación que inicialmente se creó con el fin de ambientar lo que son las fiestas patronales de Arnedo. Pero sí que con el paso de los años se ha ido buscando siempre ser un poquito más, ¿no? que esa peña festiva, ser también una asociación que pueda dinamizar otros aspectos como la cultura o el deporte. Tenemos la suerte de ser una de las asociaciones de Arnedo que cuenta con mayor número de asociados, no sé si la que más. Ahora mismo son 868 socios. Es un volumen importante y entonces pues eso nos hace también ser representativos un poco de la sociedad de Arnedo, ¿no? Intentar coger un poco de todas las partes. Tiene una parte mala, ¿no? Esto de los recortes. Las asociaciones en general tienen o cuentan con un capital muy importante que es el capital humano y eso no se puede asumir desde ninguna administración. Es decir, si una administración tuviese que realizar todas las actividades que se hacen desde las asociaciones, encontrarían imposible, ¿no? Nada más que el personal que se necesita contratar, bien externamente o internamente, para llevar a cabo todo lo que se sucede en la ciudad, sería complicado. Por nuestra parte, toda la ayuda que se recibe es poca, ¿no?
hay que tener en cuenta que las asociaciones no tienen ánimo de lucro, ¿no? Que lo que pretenden es revertir ese capital que aportan las administraciones a actividades, ¿no? A actividades que puede disfrutar todo el mundo y generalmente de forma gratuita. Entonces es una manera de invertir en cultura muy fácil, ¿no? Para una administración, el poder, bueno, pues simplemente dando un dinero que le venga devuelto como una actividad sin tener que cubrir pues todo ese proceso, yo creo que es algo muy importante. No sé, yo creo que siempre se puede apoyar más y que un mayor apoyo económico revierte en mejores servicios, mejores actividades y en más cosas, ¿no? Al final, pues desde las asociaciones se ve las carencias que tiene pues un poco la administración o la ciudad y se intentan cubrir. Hay que tener en cuenta que contando con la ciudadanía es como mejor podemos llegar a apreciar pues qué es aquello que falta o qué es aquello que se demanda, ¿no? La denominación completa de la Peña Lubumbas, que a lo mejor mucha gente no conoce, es Asociación Recreativo, Cultural, Deportiva y Juvenil Peña Lubumbas. Es un nombre que no cabría en un DNI, pero que un poco representa pues todas las actividades que se llevan a cabo, ¿no? La parte más recreativa es la de fiestas, pero bueno, en el aspecto cultural intentamos un poco mezclar cosas nuevas, ¿no? con esos aspectos más tradicionales. Las actividades que se realizan en la sede de la Peña abarcan todo el año, desde el día 1 de enero se realiza la llegada del hombre con tantas narices como días tiene el año. Este año cumplía 25 años y lo que pretende esa actividad también es repescar un poco la leyenda y la tradición de Arnedo. Cuando una actividad no funciona, porque se ha quedado generalmente obsoleta, esa actividad o se renueva o inevitablemente pues por la propia rutina de la gente pues desaparece, ¿no? Entonces yo creo que las asociaciones en todo el tema cultural siempre buscan pues mejorar, ¿no? Un poquito esas actividades o darles pues eso, una pequeña vuelta, un pequeño giro que permita volver a atraer a la gente. Es fundamental para cualquier actividad. Hay que tener en cuenta que una actividad realizada por una asociación pues no tiene sentido sin que la disfrute nadie, ¿no? Y yo creo que las asociaciones deberían primar eso, ¿no? Ver si, pues bueno, a lo mejor por motivos económicos no puede mantenerse la actividad en un determinado nivel o porque simplemente la gente ha perdido interés por ella, ¿no? Pues bueno, yo creo que sí que hay que intentar pues poco a poco ir reciclando las actividades. Bueno, los toros es una actividad polémica, ¿no? Porque hay mucha gente a favor y mucha gente en contra. Sobre todo porque hay gente en contra, porque en el teatro, por ejemplo, puede haber gente a favor y gente indiferente, pero no gente en contra. Entonces eso hace que sea una actividad con una particularidad especial. En cuanto a subvencionar, yo no diría tanto que se subvenciona, sino que se invierte una cantidad. Está claro que hay público que quiere acudir a este tipo de espectáculos, ¿no? Con un mínimo de unas 1.500 personas en una ganga, estamos hablando del 10% de la población. Entonces, bueno, pues es una demanda que sí que hay que atender. ¿De qué manera? Bueno, pues hay que intentar también que no sea una actividad muy deficitaria, es decir, se puede aportar un poco, ¿no? Igual que se hacen otro tipo de actividades, pues para que esa entrada sea más asequible, pero tampoco debe hacerse, igual que no debe hacerse con ninguna otra actividad, bueno, pues dilapidar gran cantidad de dinero en un espectáculo puntual, no porque sea la tauromaquia, sino porque es un espectáculo más, ¿no? Entonces, si no perderíamos nunca 30.000 euros, si no perdiésemos 30.000 euros en una obra de teatro, ¿por qué vamos a perderlas en una corrida de toros, ¿no? Yo creo que buscar el equilibrio es la clave en ese aspecto. Siempre son insuficientes las ayudas públicas. Como te comentaba antes, hasta que un festival no empieza a rodar y se le ve que va hacia adelante, 5 o 6 ediciones, digamos, la gente no empieza a creérselo del todo. A lo mejor se está fraguando una cosa bonita, se está fraguando un proyecto pues yo creo que esperanzador para el futuro,
pero cuesta entrar ahí en esa financiación, cuesta que el dinero se vaya, porque el dinero al final yo me he dado cuenta que siempre es el mismo, lo que pasa que bueno, va de un sitio a otro y es complicado que venga hacia el tuyo. Tratas de trabajar día tras día, edición tras edición, para que tu proyecto empiece a sentirse en la calle, y al final cuando un proyecto se empieza a sentir en la calle, empieza todo el mundo a hablar de él, bueno, pues los que están en esos despachos al final te tienen que abrir esas puertas y tienen que escuchar tu proyecto y apoyar tu proyecto porque así lo pide la calle, lo pide la gente. Creo que es una manera digna para llegar ahí. No hay que estar todo el día irrumpiendo, sino hay que trabajar para que al final, pues en el apartado que es consciente de que hay que dar esas ayudas, pues le venga desde la calle. Yo creo que esta tercera edición hemos ido creciendo año tras año. En el primer año pues todo fue de corazón más que de cabeza. Intentamos que naciera de todas. El segundo año yo creo que ya tuvo un crecimiento exponencial. Nos fuimos de un día a dos jornadas, fue una locura, fue mucho trabajo. Este año, pues en el tercer año, seguimos con esos 2 días, hemos pasado de una decena de grupos a ya 16, 15, 16 grupos, actuaciones en varios escenarios, creación de otros 2 escenarios. Es muy complicado y yo creo que para la tercera edición el crecimiento progresivo que está llevando el festival creo que es el adecuado. Este año lo que queremos es sacar el festival a la calle, que la gente de Arnedo viva el festival, que la gente que viene de fuera del festival se implique más también en toda la ciudad, pues vaya por la mañana de vermú a los bares, vea todo el tejido empresarial, outlets de calzado, visite las fábricas. Este año se va a incidir también en hacer actividades el fin de semana, pues catas a bodegas, visitas guiadas. En definitiva, lo que queremos es que el Festival Fardelec sea para Arnedo y sea para todo el mundo que viene. Yo creo que este es el año del festival. Si uno se queda quieto en casa y espera que le venga financiación a la puerta y diga toma este dinero para hacer el festival, pues muy mal lo tenemos. Al final yo y mi equipo no hacemos nada más que vender el festival allá donde vamos, y si estamos de vacaciones lo seguimos vendiendo. El apoyo hasta ahora de marcas ha sido, yo creo que muy satisfactorio, porque más que nada nos lo creemos nosotros y hacemos que se lo creamos los demás. Cuando a un empresario le cuentas por qué hay que apostar y apoyar al festival, creo que es ahí cuando se da cuenta de la magnitud del proyecto, de lo que puede ser en años y de lo que a lo mejor dentro de unas ediciones puede sacar y estar orgulloso, sacar pecho y estar orgulloso de esa marca, esa empresa, de haber ayudado a un proyecto en sus primeros pasos. Yo creo que era una osadía ponerse en aquellos años a montar un festival. Además cada día hay más festivales, crecen ya como setas en el campo, pero bueno, lo que tratamos es de darle al Fardelec algo, buscar un nicho de mercado, darle algo que no tienen los demás y subsistir dentro del plan de festivales, y yo creo que encontraremos nuestro nicho. Bueno, yo creo que lo que la Asociación Aborigen lo que planteó desde el principio era dinamizar un poquito el panorama cultural armedano, ¿no? darle una vuelta, intentar lo que entonces para nosotros eran cosas nuevas, que no se veían en los pueblos o en las ciudades como Arnedo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que sí que lo conseguimos, ¿no? Sí que le dimos una vuelta de alguna manera a lo que era el panorama cultural, ¿no? Sobre todo con las 2 actividades que hoy en día
perviven o persisten, que son la que te leo, ¿no? Las jornadas de poesía, que este año hace 15 años, y Octubre Corto, que este año hace 16 años, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahora mismo, a día de hoy, yo creo que Octubre Corto y Aborigen es una referencia, ya no solo en Arnedo, sino en La Rioja como el evento cinematográfico más importante que se hace en nuestra región, ¿no? En el que podemos ver pues, a los grandes actores del cine español, a los grandes directores, y además, bueno, pues tenemos la suerte de ese premio Rafael Azcona que aún nos hace más conocidos, ¿no? Y a día de hoy, pues yo creo que Octubre Corto es una de las piezas fundamentales de la cultura arnedana, y no solo eso, ¿no? Sino incluso del turismo y de conocimiento que los demás tienen de Arnedo, ¿no? Sobre todo en el panorama cinematográfico, un poco más, incluso fuera de ese panorama, pero ya no solo a veces a nivel estatal, a nivel de España, ¿no? Sino que incluso Octubre Corto está presente, o sigue estando presente en muchos países, ha estado, ¿no? Llevando el nombre de Arnedo, bueno, pues en Francia, en Austria. El último país que estuvimos el verano pasado, donde presentamos una sesión de Octubre Corto, en Cuba, en Nicaragua, en un montón de sitios. El festival evidentemente sí que se ha visto como ha pasado en toda la sociedad, ¿no? Se ha visto se ha recortado, pero de alguna manera yo creo que por lo que decía antes, ¿no? Porque es una de las perlitas de la cultura riojana, quizás los recortes no han sido como en otros sitios, ¿no? Y sí que ha habido, pero no han sido como en otros sitios. Entonces, el festival al final, con imaginación, dándole vueltas a las cosas, creo que no se ha visto muy resentido, ¿no? Creo que las actividades más o menos se han ido manteniendo. Evidentemente, si coges el año anterior a la crisis o a los recortes, si coges hoy en día, sí que los programas que los comparas, sí que hay diferencias, sí puede haber una diferencia de menos programación y de menos actividades que tenemos hoy, ¿no? Pero no se ha visto muy resentido como ha podido pasar en otros festivales o en otras actividades. Nunca son suficientes las ayudas públicas que se reciben, ¿no? Nunca son suficientes, porque sí que, por ejemplo, ahora respecto a lo que me decías antes, sí que durante 4 o 5 años, el ICA, el Instituto de Cine, que pertenece al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, participó con subvención en el Octubre Corto, y quizás los años de la crisis, sobre todo en los 2 últimos años, nos ha quitado esa subvención. Por suerte hemos podido buscarlas en otros lados, ¿no? Entonces, yo pienso que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma, que están haciendo un buen trabajo y están apoyando al festival, yo creo que todavía se podrían implicar pues algo más. La propuesta que nos hacemos es aportar vida, prácticamente, ¿no? Vida no solo musical, sino en el plano artístico y cultural. Cuando yo entré además como director, pues mi propuesta era un poco eso, ¿no? El devolverle un poco a la ciudad todo lo que nos aporta. Y bueno, pues a través de nuestros alumnos y sobre todo a través de las actividades, en este caso que hemos propuesto desde hace 2 años, pues es eso, ¿no? Incitarle un poco a la ciudad de Arnedo a que sea partícipe de lo que hacemos dentro de la escuela, que conozca lo que hacemos, y bueno, pues proponerles actividades pues de todo tipo, ¿no? No solo musicales, sino teatrales, que también hemos cobrado desde hace un par de años cierta teatralidad en la escuela, y proponerles, bueno, pues disfrute, proponerles ser partícipes de todo lo que hacemos y participar con nosotros en ese plano cultural y musical. Yo creo que la escuela es una familia como otra cualquiera. Obviamente los recortes y sobre todo la crisis que nos cayó hace un par de años, obviamente nos ha afectado a todos, tanto en el plano profesional como en el plano de familias y demás. Y bueno, yo creo que lo que más nos ha influido es, pues como han hecho todas las familias, nos hemos tenido que mirar hasta el último céntimo que gastamos, hemos tenido que utilizar la originalidad para, sin disminuir el número de actividades, con el mínimo de recursos hacer el máximo de cosas posibles, y es precisamente en lo que estamos. También la filosofía de la escuela versa un poco sobre esa filosofía, ¿no? El inculcar a los alumnos que se pueden hacer muchas cosas con el mínimo de recursos, ¿no? Y yo creo, bueno, pues que ahorrar como están haciendo todas las familias, y optimizar en la medida de lo posible pues todos los recursos que tenemos, que gracias a Dios son bastantes, y que, bueno, pues que ojalá
obviamente vengan tiempos mejores y que la cultura tenga otras miras, ¿no?, de futuro, sobre todo en un país como España. Yo que soy músico, ¿no?, y que me dedico desde hace muchos años al mundo del arte, creo además concretamente que la cultura en España vive una crisis mucho más anterior, ¿no?, y que no solo está en el plano económico, sino que traspasa ese plano económico, ¿no? Sí que se han hecho muchos avances en los últimos años, pero bueno, pues todavía nos cuesta, ¿no?, el que la gente entienda que el plano artístico tiene un papel muy importante en el desarrollo social. Y bueno, pues un poco nuestro empeño es hacer entender eso, ¿no?, que la gente vea que, bueno, pues que no somos mera diversión o mera distracción como nos catalogan algunos, sino que vamos mucho más allá, ¿no? Que tenemos un trabajo en el plano personal, sobre todo en el plano de los niños, de la educación, que creo que es muy importante y que no se nos puede olvidar, ¿no? Y en el plano social sobre todo. Al final la cultura es miras de futuro, es el desarrollo cultural de una ciudad, pues es su futuro a largo plazo, ¿no? A corto plazo se nota individualmente, pero a largo plazo se nota socialmente. Yo entré cuando ya las dos escuelas se habían disgregado. Obviamente pues opiniones he recibido de todo tipo, buenas, malas y de todo tipo. Bueno, para nosotros en cierta manera pues es maravilloso, ¿no?, que exista tanta vida en una ciudad como Agnedo, ¿no?, y que, bueno, pues que hayan convivido todos estos años dos escuelas y bueno, pues tanto la actividad que nosotros hacemos como las que ya se hace por la otra parte, pues bienvenidas sean y eso yo creo que siempre es positivo, ¿no?, para una localidad como Agnedo. Tenemos otros casos, por ejemplo en Calahorra hay un conservatorio y una escuela de música, ¿no?, o sea que Aro también tiene dos escuelas, o sea que bueno, pues es positivo, ¿no?, siempre que se trabaje en pro de la ciudad y que dejemos ese pozo cultural en la ciudad, pues bienvenido sea. Y bueno, pues lo que pasó, pasó. Cada uno, pues como en toda la vida, pues se decanta por una cosa o por otra, decide una cosa u otra. Y bueno, pues a veces los adultos de manera más acertada, más desacertada, elegimos nuestro camino. Y ya te digo que entré precisamente justo después en representación además de un proyecto internacional que es Proyecto Loba. Y bueno, entré con la intención de darle la vuelta a la escuela donde yo entraba, que era la escuela Agustín Ruiz, y de proponer cosas diferentes, ¿no?, desde el plano que yo venía, que era el plano no solo musical, sino también teatral, y en este caso concreto de Proyecto Loba, bueno, pues intentar abrir un discurso educativo, no solo en la escuela, sino también en los centros educativos de Agnedo, que bueno, pues yo creo que se cumple, ¿no?, a día de hoy.